Buenos días, bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante y que nos interesa a todos, precisamente por los momentos que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Y es el tema de la vida eterna. Y quisiéramos primero que Sister Janice nos platique un poco de esta experiencia que justamente nos decía que tuvo una experiencia muy fuerte y muy importante en su vida. Quisiéramos comenzar con usted, Sister Janice, si nos puede platicar de esa experiencia que fue tan importante para usted. Gracias Lorena. Con mucho gusto les relato nuestra experiencia porque éramos 5 hermanas de San José pasando por el temporal huracán Andrés en Florida en 1992. Y, éramos todos en un solo cuartito, sin ventanas al exterior, sin puerta al exterior. Éramos ahí reunidos y pensamos que iba a ser la muerte, que iba a ser nuestro fin. Porque afuera de este cuartito, afuera de la casa, hubo un temporal tan ruidoso, tan espantoso, con relámpagos, con mucho ruido, viento tremendo, y pensamos que íbamos a morir. Entonces, con nosotras estuvieron 2 hermanas de edad avanzada y ellas sabían de memoria todas las oraciones para una muerte feliz. Y nuestro patrono, San José, es el patrón de muerte feliz también. Entonces rezamos, pedimos perdón una de la otra. No, no tuvimos comunión con nosotras, pero pensamos en la intención de comunión espiritual y preparábamos para la muerte. Y esta experiencia pasar por esta experiencia, ahora aquí estoy yo, viva, y todas nosotras pasamos por esta experiencia para sobrevivir y contar la historia. Y nos reunió muy cerca, muy de corazón. Siempre compartimos esta experiencia en común que pasamos, que llegar muy cerca de la muerte. Uh-huh. Y también nos mostró qué tan fino es la tela entre este mundo y el próximo. Es muy fino y yo puedo decir que debido a que estuviéramos juntas, no teníamos tanto miedo. Entonces, eso explica la importancia de tener compañía, al acompañarse uno al otro. Y siempre lo hacemos como hermanas de San José. Siempre estamos al lado de una hermana cuando ella está muriendo. No importa si ella perdió su conciencia, estamos ahí. Y yo imagino que ustedes son igual en sus familias, acompañando a sus seres queridos en sus últimos momentos. Y nuestra fe que hay una vida que viene después de eso, nuestra fe es que nos ayuda y nos eleva a la esperanza de todos estar reunidos otra vez. Las hermanas de más edad que yo dije, ellas todas dos han fallecido, pero siempre las tengo en mi corazón, como todas nuestras hermanas. Hacemos litanía de nuestras hermanas fallecidas, de todas ellas. Y esta litanía es una oración tan linda, recordando que nosotros estamos sobre los hombros de las hermanas que fueron después y que tenemos esta gran responsabilidad llevar al futuro las vidas de ellas. Y
creemos en la comunión de santos, comunión de todos los fieles difuntos, que estamos siempre juntos. No podemos vernos, pero sí estamos muy cercas. Muchas gracias, Sister. Gracias por contarnos esta experiencia. Y ahorita pensaba un poquito en eso que estaba usted mencionando de la importancia de acompañarnos en esos momentos y desafortunadamente en esta situación presente de la pandemia que estamos viviendo, eso ha sido muy difícil, ¿no? Para muchos poder acompañar y poder estar con sus seres queridos. Y yo quisiera nada más añadir el hecho, sobre todo, ¿qué podemos hacer? Porque sufrimos mucho de no poder estar con los seres queridos justamente en esos momentos que tanto lo necesitamos. Y saber que cuando lo físico no puede estar presente, siempre lo va a estar lo espiritual y lo emocional. Esa conexión emocional que tenemos con nuestros seres queridos y la oración llega, llega. Entonces, no nos sintamos desanimados por no poder estar cerca, saber que la oración y saber que esa conexión emocional que tenemos con ellos sí hay, eso no se pierde, aunque lo físico no puede estar presente, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa cuando hay una muerte de un ser querido y que ya no está con nosotros, esa conexión emocional y espiritual siempre está, que eso nos mantiene unidos a ellos siempre. Sí. Y Lorena, ¿no ha estado muy impresionante como las enfermeras que están ahí con los seres humanos que están muriendo de coronavirus y ellos se preocupan de comunicar con la familia a través de Zoom o a través de Facebook? Ellos son, en esta manera, son mensajeros de Dios, haciendo un apostolado muy importante. Absolutamente cierto, muy cierto. Y muy Y bien. permíteme otra cosa, pero cuando yo estoy con los inmigrantes, mi trabajo es con inmigrantes aquí en mi ciudad. Oh, cuando ellos pierden sus seres queridos en el país original, oh, esta es una experiencia muy duro, muy triste. Pero, como tú dices, Lorena, pueden confiar que tienen lazos espirituales y emocionales. Así es, Sister. Muchas gracias. Queremos también oír la opinión de Guillermo Macías acerca de este tema. La verdad, es impactante lo que nos acaba de comentar Sister Janice. Yo personalmente nunca he tenido una experiencia del género, pero vas viendo amigos tuyos que sí. Uno de mis mejores amigos se le quemó su departamento el 25 de diciembre y ya estaban todos dormidos y pues fue una cosa tremenda y se salvaron de milagro y ellos me dicen, es que creímos que este era el último y como que en ese momento sí tomas conciencia de qué ha sido mi vida y, y dónde está, a qué me puedo aferrar. Eh, Dice Jorge Manrique de Lara, es un poeta del siglo XV, que escribe las coplas por la muerte de su padre, y tiene una frase que a mí me parece que es estupenda. Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allá van nuestros deseos, y no me acuerdo qué más. Pero sí entender la vida es como un río, es como un camino, y es preparación a la muerte. Y ojo, la muerte no es fin, es principio. Podríamos decir que, así como yo me preparo y estudio para un examen, la vida debería de ser más o menos el preparar una buena muerte, esperando que lo hagamos en un sentido josefino, con todas las hermanas de Sister Janice, sabiendo que José es el patrono de la buena muerte. Y me encantó eso que dijo de estar siempre tocando a tu lado. Yo me acuerdo cuando murió mi madre, pues estábamos todos alrededor de ella y yo la tenía tomada de la mano. Y si es feo decir, en este momento expiró y sientes que la mano se fue. Y dices tú, ¿y a dónde se fue? Y esa es la pregunta más profunda. Cuando hablamos de trascendencia, voy a hacer una pregunta muy tonta. Si ninguno de ustedes ha estado en mi casa y ven que atrás de mí hay un librero, pues atrás del librero hay una pared. Pregunta, ¿y qué hay atrás de esa pared? Ninguno de ustedes lo sabe. Bueno, sí, Jorge Vela lo sabe porque has estado en mi casa. Pero la pregunta de fondo ¿es lógica la pregunta que haga yo esta pregunta? ¿Qué hay atrás de esa pared? Y la respuesta es que sí es lógica, porque toda pared necesariamente separa espacios.
Atrás de toda pared siempre hay algo. Puede que sea la casa del vecino, puede que sea un baño, puede que sea la cocina, puede que sea la calle, puede que sea un cacho de montaña si está construida así como sótano, pero atrás de una pared siempre hay algo. La última pared que tiene el ser humano desde que nace es la muerte. ¿Y por qué nos preguntamos siempre qué hay después? No importa la religión que tú estés estudiando, obviamente yo soy católico y hablo desde lo católico, pero no importa la religión que tú estés estudiando, parece que todas las religiones solamente te prometen dos cosas. Te dicen una definición de la divinidad de Dios, puede ser monoteísta, dualista, politeísta, etcétera, y qué va a pasar conmigo después de la muerte. No hay religión que no te diga, y cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar? Lo cual quiere decir que sí hay un después de la vida. Obviamente las religiones en términos generales te van a hablar de estos inframundos y te los pondrán unos más tétricos o más alegres que otros, el Valhalla, el Mictlán, la Gehenna, etcétera, pero nosotros tenemos una certeza. Mi muerte, que esperemos que llegue muy tarde, aunque sea a las 11:30, pero mi muerte es un aspecto muy moral de mi propia vida. Es decir, no es una casualidad, acaba de morir el tío de uno de mis mejores amigos, que era ateo. Y decía, no tienes idea la angustia que sentía de, ya dejo de existir y me voy a la nada. O sea, a él le hubiera gustado tener fe en el más allá. Y el más allá, pues es un dato que sí existe. En todas las culturas se conoce, independientemente de que el ateísmo es siempre un fenómeno individual de personas, pero esa esperanza del más allá existe y nosotros tenemos la prueba. Cuando hablaba Sister Janice de los que actualmente están muriendo del coronavirus solos, dice, qué bueno que hay ángeles, y ángelos en griego significa el que trae la buena nueva, el buen mensaje, que ayudan, aunque sea con un iPad, a que puedan morir en familia. Y en todo caso, no olvidar el poder de la oración, que sí es real, que sí existe. Y si hablamos de la comunión de los santos, es decir, quienes ya pasaron a mejor vida y que se pueden después influir por nosotros, que en última instancia esa es la función de los santos en la Iglesia Católica, saber que son intercesores por nosotros y que realmente, como diría San Pablo, lucharon bien y ganaron la corona. También la oración entre los vivos nos permite esta comunión entre todos nosotros y yo también puedo estar cerca de quien conozco o no conozco por medio de mi oración. Obviamente, particularmente de quien conozco, es mucho, ser mucho más sentida, más cercana. En ese sentido, ¿me da miedo la muerte? Pues hombre, siempre es un paso difícil. No digo que me quiero morir mañana, pero si estoy en gracia, y por eso es moral la muerte del cristiano, si yo he vivido mi vida de cara a Dios y en el momento de mi muerte estoy en amistad con Dios, y si pensamos en el Ave María que rezamos todos los días, ahora y en la hora de mi muerte, es porque mi vida no es sino preparación para poder entrar por la puerta grande al más allá. Y entonces, esta vida que yo hoy vivo tan limitada, comenzando por mi corporeidad, comenzando por mi carácter, por mi estado de ánimo, por tantas cosas que a veces me limitan, allá va a ser una vida plena y va a ser eterna además. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, Jorge Vela, queríamos oír también tu opinión acerca de este tema de la vida eterna. Ahorita que Guillermo y Sister Janice estaban hablando, también recordé dos muertes, bueno, una muerte y una casi muerte, que les quiero compartir. En el terremoto del 85, como ustedes saben, el primer terremoto fue el 19 a las 7:18 de la mañana y posteriormente hubo una réplica muy fuerte el día 20, más o menos a las 7:30 de la noche. Uno de los mejores amigos de mi hermano mayor era bastante atlético, bastante deportista, pero era muy pequeño. Y él pues dijo, yo me voy a ir a ayudar a la gente
y como era pequeñito, pues lo metían como topo a buscar gente. Él estaba en lo que era el Hospital México, y él recuerda que cuando fue la réplica, la del viernes, la del 20 en la noche, pues él estaba dentro de los escombros, y dice que simplemente no sabía qué hacer. Lo único que hizo es rezar, ponerse en manos de Dios. Dice que empezó a escuchar un ruido muy fuerte y que de repente todo ese ruido se empezó a ir y hubo un silencio magistral. Perdón por el ruido, aquí están jugando. Y dice, aquí se acabó todo. Y ya al poco tiempo, pues vio que estaba todo normal, que ya no iba a haber más derrumbes y pues pudo salir. Pero dice, esa angustia de saber si es mi hora o no, me llevó a Dios, me llevó a rezar a Dios. El segundo caso, Guillermo ahorita platicaba, pues que él pudo estar al lado de su mamá, tomándola de la mano cuando ella murió. Yo no tuve esa suerte. Cuando mi papá murió, yo estaba viajando de Roma a México y pues llegué 12 horas tarde, ¿no? Entonces, para mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es que la vida comienza, pero la vida nunca termina. Y si vemos esa continuidad en ese paso que damos a través de la muerte, pues nos damos cuenta que es un proceso que todo mundo tiene que vivir. La única certeza que todos sabemos en esta vida es que nos vamos a morir. Y cuando nace una persona, la única certeza que tenemos de esa persona es que tarde o temprano va a morir. No sabemos cuándo. Pero si Dios nos ha dado muestras tan grandes de la vida, de cómo Él está presente en mi vida, bendiciéndome en cada momento, y es algo que todos los seres humanos podemos y debemos agradecer por el puro hecho de la vida hoy, ya es algo que agradecerle a Dios, pues es una certeza natural que tenemos de que en la vida eterna es una continuación real de esa vida que empezó, en mi caso, poco más de 52 años. Y cada quien pues podrá contar su situación, ¿no? Y lo que a mí me entusiasma muchísimo, pues es saber que vamos para allá. Y si Dios me ha cuidado, bendecido, ayudado en estos 52 años de mi vida, pues seguramente me seguirá y nos seguirá bendiciéndonos a cada uno en la eternidad. Pero ojo, no es que Dios me lo vaya a regalar, no lo podrá conceder por su misericordia, pero yo tengo que poner de mi parte para ganarme esa vida eterna. El Evangelio hablaba de los dos que iban sin el uniforme o sin el vestido de gala o el vestido propio de una boda. Pues puede ser el único esfuerzo que tenemos que hacer, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer consciente y libremente para alcanzar esa vida eterna. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Y también queremos escuchar a Marina, que tiene mucha experiencia de cómo poder transmitir esto a los niños, Marina. Cómo transmitir esto de entender un poquito más y de sensibilizarnos acerca de esa vida eterna en los niños. Cuando escuchaba a Jorge hablar y a todos de esas experiencias, te marcan. Pero cuando eres un niño, no estás pensando en esas cosas realmente. Lo que estás pensando y lo que le enseñamos en el catecismo a los niños en la clase es cuánto Dios los ama. Jesús, buen pastor, que los conoce por su nombre, que los llama, que los guía. Pero siempre cuando vamos acercándonos ya a la Cuaresma y a la Semana Santa, hay unas
parábolas que son historias cortas, con un mensaje que nos quiere dar Jesús. Cuando queremos dar un mensaje así, vemos esta parábola de la semilla que muere y da mucho fruto. Y empezamos a hablar de muchas otras parábolas. Son muy lindas. El niño comprende cómo es esta vida de una semilla, ¿verdad? Que la semilla tiene que enterrarse debajo de la tierra, estar a oscuras. Después, claro, viene el agua, la lluvia, y va creciendo. Primero es como una hojita, después va creciendo un tallo, es una espiga, después es trigo, del trigo sacamos las semillas, se hace pan, y entonces el niño va viendo cómo es el ciclo de la vida, viendo la naturaleza, viendo cómo una semilla tiene que morir para dar mucho fruto. De esa manera explicamos lo que pasa con Jesús, nuestro Salvador. Y hablamos mucho de lo que va a pasar en la Semana Santa, ¿verdad? Cómo Jesús anuncia que debe de hacer eso, que Él es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y toda la enseñanza de Jesús que le encontramos en las Escrituras nos habla de que Él vino a ser el Dios de los vivos, no de los muertos. Y si vemos un poco en todas las parábolas que nos da, nos ayuda a estar preparados para ese momento. Hay una que me viene a la mente que me gusta mucho para los niños, que es una de las 10 vírgenes, las vírgenes que son precavidas y las vírgenes que son descuidadas o necias, dice el Evangelio, ¿verdad? Que unas llevaban aceite y que otras para su lámpara y otras no llevaban aceite, ¿verdad? Y el Evangelio nos cuenta cómo va a llegar el novio, va a entrar al banquete de bodas y están las 20 vírgenes esperándolas, pero tarda tanto el novio que se quedan dormidas. Y después oyen la voz de que dicen, ya se acerca el novio, va a entrar al banquete de bodas, se despiertan y las que no fueron precavidas se dan cuenta que no pueden prender su lámpara y les dicen a las otras vírgenes, las que tienen aceite, danos de tu aceite. Y las 10 vírgenes precavidas o jóvenes precavidas dicen, pues no, porque si te doy de mi aceite, no voy a tener suficiente. Vayan y cómprenlo. En lo que se van las otras jóvenes a buscar el aceite, llega el novio y entran todas al salón del banquete. Y dice, ¿y cómo termina esta escritura del Evangelio? Que se cierra la puerta y después llegan las que fueron a traer aceite y alguien les dice que, bueno, no sé exactamente con estas palabras, ¿verdad? No, que ya entraron todas al banquete y que ya no van a poder entrar. Bueno, con estas palabras, no exactamente estas palabras, habla de estas chicas jóvenes, vírgenes, las precavidas y las no precavidas y del aceite. Es increíble cómo los niños pueden entender esta parábola mucho mejor que los grandes. Cuando les preguntas, ¿qué será ese aceite? ¿Qué será ese banquete al que entraron las jóvenes? Algún niño ha dicho, tal vez sea el día que me voy a morir, sería la vida eterna. Alguien dice, tal vez el banquete es el banquete de la Eucaristía, será la misa. Y si es eso, alguien dice, entonces, ¿qué es este aceite? A lo mejor este aceite son todos los dones que Dios me ha dado, todas mis cualidades, todo lo que Dios me ha dado para poder prender esta lámpara y para poder tener luz. Es algo increíble. Cada quien va contestando estas parábolas que son con el propósito de que cada quien reflexione en si va a estar preparado y el aceite que necesita para llegar a vivir a esa vida eterna, ¿verdad? Y poder entrar con Jesús en ella. Hay muchas otras parábolas muy lindas y muchas otras partes de la Escritura que el niño puede entender perfectamente que hablan de esta vida. Hay, como todos conocemos, una historia en el reino de Dios, la creación, la redención y algo que esperamos que se llama la parusía, que es la segunda venida de Jesús. Nosotros creemos realmente que en ese momento de la parusía
Jesús, Dios será todo en todos, seremos felices, será como un cielo en la tierra. Y el niño que conoce esta historia del reino de Dios espera con alegría ese momento, el momento de cuando Dios será todo en todos. Y no se necesita mucha explicación, se necesita mucha fe, de verdad, y es verlo desde pequeñitos, ver cómo nosotros cuando alguien muere, como mi papá, mi abuelita, alguien, cómo sigue siendo parte de nuestra vida, cómo seguimos unidos en oración, como decía Guillermo. Recuerdo, mi abuelita siempre me decía, vamos a pedir por las almas del purgatorio, vamos a pedir a tu abuelita que está en el cielo que le pida a Dios que nos proteja. Y siempre recordamos a estas personas porque hay esta comunión de los santos, tal como dijo Guillermo, en que somos familia. Todas las personas que vivieron antes que nosotros, ahora y en el futuro, estamos unidas, somos parte de esta misma familia, de esta misma comunión. Es una esperanza muy grande. Yo creo que como católicos, como cristianos, tenemos que vivir esta vida con muchísimo gozo, con muchísima esperanza de que vamos a encontrarnos con Dios nuestro Señor. Ya podemos vivir un cielo desde la tierra, pero estamos preparándonos, como dijo el Padre el domingo en el sermón. Este es un peregrinar, es un caminito para nuestro verdadero fin, que es estar con Dios de una manera perfecta. Va a ser un momento de felicidad eterna. Yo quería preguntarles a cada uno, ¿cómo se imaginan que será esa vida eterna? Siempre le pregunto lo mismo a la gente. ¿Cómo te imaginas que va a ser esa vida? Si quieres, yo empiezo. En mi casa familiar siempre hemos tenido un poquito de problemas con el peso. Creo que todos registramos que la única vez que hemos estado en el peso correcto es en el día que nacimos, ¿no? En la incubadora, y ya después el resto de la vida le batallamos, ¿no? Pero un día mi mamá dijo, ya, 0 dietas, vamos a esperarnos a la resurrección de los cuerpos y a ver qué agarramos mejorcito de lo que traemos, ¿no? Pero yo me imagino esta vida eterna, este paso, como que voy a estar en mi mejor versión. Vía purificación, vía lo que ustedes quieran, pero no sé, a mí me fascinaría verme a los 33 años, que era la edad de Cristo, y pensar que ese es como una especie de hacia arriba y hacia abajo, un estado como óptimo, ¿no? Buenísimo, Bernardo, muchas gracias. La pregunta es, híjole, es que te invita a 78 respuestas distintas. Por un lado, yo me imagino el cielo como una mega biblioteca, porque pues me encanta la cultura y esas cosas, ¿no? Algo así como la que tiene el rey, esta niña buena, se me acaba de decir, La Bella y la Bestia, haz de cuenta. Como esa, haz de cuenta, es una mega biblioteca. Yo nunca he sido deportista, pero me puedo imaginar que alguien que le encanta el fútbol siente que su entrada al cielo es como si estuviera entrando a un estadio de fútbol, donde sientes todas las emociones. El punto es que le pongas el término eterna. Entonces tú dirías, híjole, eso pudiera ser un momento. ¿Y cómo viviremos el tiempo en la eternidad? Ciertamente, si somos cuerpo y hemos de resucitar, pues seremos materia distinta y a materia resucitada si resucitamos para el cielo, que es lo que esperamos para todos nosotros, porque ojo, Dios no te obliga a seguirlo, Dios te respeta. Entonces Dios te invita al cielo, pero no te empuja al cielo, digámoslo en ese sentido, como decía Jorge, yo también me lo tengo que ganar. Acaba de decir una de las cuestiones más interesantes, Bernardo, y que es como prácticamente te lo presenta la teología. ¿Cómo nos podemos imaginar el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso? Pues nos lo podemos imaginar en el mejor de nuestros momentos. Mi padre era cojo, tenía una pierna más corta que la otra, siempre caminó así, era muy chaparro, yo le sacaba como una cabeza y pues era calvo, como todos los líderes de acción positiva. Entonces, ¿yo cómo me imagino a mi padre en el cielo? Pues me lo imaginaría así de entrada con las piernas parejas, no caminando chuecos. ¿Sí me explico? ¿Cómo sería yo en mi mejor momento? Me gustó esa definición de Bernardo. Y por otro lado,
me lo imagino como la megacultura, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros, los hombres, somos los únicos seres culturales, los ángeles no crean cultura porque no son corpóreos. Los animales no crean cultura porque no son espirituales. Nosotros, por ser espíritu y cuerpo, somos los únicos seres que crean cultura. Y si hemos de resucitar, yo me imagino el cielo como una megacultura, es decir, tendremos nuestra vida social, nuestros momentos de comida, pero siempre en presencia de Dios y siempre con la tranquilidad y la alegría de estar frente a Dios. Nos encontraremos con los seres queridos, esperando que todos los seres queridos lleguen a esa misma meta. Digamos que tendremos un sentido nuevamente de familia, en ese sentido de iglesia, seremos la iglesia triunfante. Eso es un poco como me imagino yo el cielo. Muy, muy bonito. Muchas gracias, Guillermo. Yo aportando un poquito a esto, pensaba un poquito, bueno, pues venimos de Dios que es amor y vamos a Dios que es amor, ¿no? Y durante esta vida siempre tenemos esa necesidad que no está 100% satisfecha, ¿no? Siempre tenemos esas carencias, esas necesidades, ese me falta un poquito más de amor en algún lado de mi vida, en alguna parte, y el cielo será aquel lugar, aquel momento en el que no haya esa necesidad y esa carencia y jamás la habrá más, ¿no? Y definitivamente el ser humano, el espíritu del ser humano se llena de ahí, del amor, y eso es lo que nos permite ser felices, ¿no? Cuando realmente disfrutamos algo, cuando realmente estamos felices en algo, es cuando nos sentimos completos y tenemos eso que es el amor, ¿no? Una persona una vez comentaba y decía, a ver, si ustedes están viendo un paisaje hermoso, imagínense el paisaje más hermoso que a ustedes les guste, a algunos les gustará el paisaje de la nieve, la montaña, el X, ¿no? Imagínense ustedes viéndolo, ¿qué les faltaría para completar la escena y sentirse completamente felices gozando de ese paisaje? Y la respuesta era tener a alguien con quien compartirlo, ¿no? Tener a alguien con quien puedas compartir algo. Compartir eso es realmente alguien que tú quieras, alguien cercano. Entonces, ese amor que se puede percibir y que necesitamos todos, ya no vamos a tener esa necesidad en el cielo, ¿no? Porque va a ser 100% satisfecha. Es un poquito así como lo veo yo. Y bueno, le doy la palabra a Jorge para que nos dé su aportación al respecto. Sí, a mí la verdad, hablar de este tema o llegar a este momento, pues yo me imagino como una eterna felicidad. Es decir, siempre hemos tenido este ejemplo de yo veo el vaso medio lleno, medio vacío, pero voy a ver que la eternidad voy a estar con un vaso lleno de felicidad al 100%. Y el segundo aspecto es el aspecto de la eternidad. Un amigo me comentaba cuando hablábamos un poquito de cómo definir la eternidad. Y él, pues, parte de la idea de la imagen de San Pedro que está en el Vaticano. Como todos ustedes saben, está la imagen de San Pedro y la tradición dice que si frotas el pie, vas a regresar a Roma. Cuando tú te acercas a ver el pie, pues ya no es ningún pie, ya es como una piedra plana, porque mucha gente lo ha tocado. Entonces él me ponía este ejemplo en base a la eternidad. Imagínate que una mosquita le da la vuelta al mundo y descansa en un punto, le da otra vuelta al mundo y vuelve a descansar en el mismo punto, y después de dar 100,000 millones o el número de veces que sea la vuelta al mundo, logra desgastar toda la Tierra para que desaparezca, siguiendo la comparación de la imagen de San Pedro, pues él decía, eso es simplemente el inicio de la eternidad. Entonces, imagínate que vas a ser eternamente, para siempre, feliz al 100%. Así es como yo veo la eternidad. Excelente. Y si me permites volver en ese sentido,
¿cómo te imaginas el infierno? Porque tendrá que ser también la otra pregunta. Los atributos de Dios, unidad, verdad, bondad, libertad, belleza, justicia, misericordia, etcétera, eso es el ambiente que tendremos en el cielo. El ambiente en que se desarrollará toda la eternidad en amor, verdad, bondad, belleza, misericordia, etcétera. Y en cambio el infierno, que es lo más alejado posible de Dios, va a ser la mayor falta de amor posible, la mayor falta de belleza posible, etcétera. En ese sentido, pues procuremos, trabajemos esta vida para llegar precisamente a una eternidad del lado de Dios y no alejados de Él. Excelente. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tenga algo más que aportar, pero sí. Solamente una cosa rapidísimo. Fascinante todo lo que dijimos el día de hoy. Creo que en la literatura y en el cine podemos ver un montón de propuestas sobre este tema, ¿no? Coco, conoces a Joe Black, el extraño caso de Benjamin Button. Todas esas son reflexiones que el hombre tiene acerca de este paso, de esta frontera a la que todos cada segundo nos estamos acercando, ¿no? Quizás El árbol de la vida de Terrence Malick sea mi mejor recomendación acerca de este tema. Nunca había visto una película donde el director le diera a Dios la palabra para contestar una pregunta que una madre acongojada le hace, ¿no? Y una pregunta bien interesante y con todo el derecho de hacerla. No les digo más porque sería fascinante que vieran y escucharan esa respuesta sobre este tema, ¿no? Pero a lo que voy es que, y retomando un poco lo que decía Sister, vaya, y todos nosotros, la muerte es algo que es un misterio, pero que tenemos que contemplar. No busquemos entenderlo, pero la contemplación de este misterio nos va a dar muchos elementos para entender o para completar nuestra vida. Es suprarracional, no es irracional. Es más absurdo vivir pensando que no existe la vida eterna en lo poco que sabemos acerca de la vida eterna, ¿no? Entonces, contemplemos este misterio. Aquí hay muchas herramientas. Me sorprendió lo que Marina decía, todo lo que la catequesis enseña sobre este tema y de esa manera pero tan dulce, ¿no? Pero bueno, pues en esta etapa en la que a todos nos ha tocado la puerta por la cuarentena, la muerte, pues abramos y contemplemos ese misterio, que es algo que está en la pedagogía de Dios. Uh-huh. Excelente, muchas gracias, Bernardo. Y una cosa más que me gustaría añadir es que exactamente este último que dijiste, ¿no? Que todos estamos viviendo pues esta situación y hay personas a las que pueden tambalear un poquito en su fe precisamente por el sufrimiento que están teniendo. Y hay que darnos cuenta que muchas veces es necesario como arreglar lo emocional y lo espiritual es algo distinto. Entonces vamos a también tenernos paciencia, ¿no? Porque a veces eso emocional está tan fuerte que no nos permite ver el lado espiritual o el lado de la fe, pero saber que cuando nos estabilizamos, cuando todo vuelve a tomar su cauce, también la fe se refuerza, ¿no? Y muchas veces son las dos cosas, depende de cada uno lo que esté viviendo, pero muchas veces la fe justamente es lo que refuerza, ¿no? Lo que es el sostén, ¿no? Y es lo que hemos hablado mucho ahorita. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Les damos las gracias a todos los que nos han acompañado en este programa y los esperamos en el siguiente programa la próxima semana con un tema nuevo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.